¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? En el video de hoy, amigos, vamos a arreglar, vamos a cambiar los valeros o los rodamientos de la llanta delantera en el Yamaha Raptor. Por ahí les había comentado en un pequeño video, en una historia del Instagram, que está un daño ya significativo. Bueno, yo creo que son los valeros, pero también hay que revisar la masa que no esté dañada. Así que en este video vamos a revisar que la masa y que los valeros estén bien. Ya les había comentado que para checar si sus valeros o si su masa está dañada, hay que levantar el cuatrimoto con el gato, ¿sí? Y cuando hacen este movimiento, miren, ahí se alcanza a apreciar, se escucha y se mueve, ¿ok? Eso no lo debe de hacer. De este lado estamos bien, porque les había comentado, este lado yo los cambié nuevos cuando la compré. ¿Qué vamos a necesitar? Bien, pues un kit de repuesto que trae pues rodamientos, valeros, como ustedes quieran llamarlos, como ustedes los conozcan, y algunos sellos, ¿sí? Este kit, fíjense, yo lo compré por AliExpress y no sabía que era de la marca Nice CNC. También hacen los valeros, gente, hacen de todo. Y también les había puesto ahí en el Instagram, en una historia, que adquirí unas tuercas para los rines, ¿sí? Estas tuerquecitas, mira, se ven bien chingonas. Así están, miren. Así. Ahí enfocó ya. Recuerden, ya tenemos los rines ITP SS. Los vamos a poner aquí y vamos a apretar. Pero primero vamos a hacer la chambita esa, ¿sí? Vamos a hacer, es un trabajo muy rápido, la verdad. Es un trabajo muy rápido. Vamos a instalar y al último vamos a colocar estos y ya se los enseño bien a detalle. Bien, pues estas son las tuercas anteriores, como ven, pues se oxidan y pues no tienen una buena vista pues al rin, entonces por eso he decidido cambiarlo, más que nada, gente. Se quita este ceurito, esta chavetita, como le quiero decir, y luego quitamos esta tuerca que está aquí. Bien, voy a ocupar un dado de 7 octavos. Tiene un poco de juego, pero no tengo otro más a la medida, pero este va a funcionar. Vamos a ocupar un ayudantito porque sí está algo pegado. Un ayudante pues es un tubo, gente. Entre mayor torque a la distancia, mucho más rápido van a poder despegar sus tuercas pegadas, ¿sí? O sea, lo ponemos atrás y le damos un poquito de giro. A ver, más rápido. Ahí está, ahí aflojó. Hay que guardar las cosas, o hay que poner las cosas como las hemos quitado, que luego se nos olvida poner arandelas, tuercas, bien, y salen problemitas. Entonces tuerca, arandela. Y ahora sí, para sacar esta pieza hay que quitar pues la pinza de freno. Bien, por la parte de acá adentro tenemos dos tornillos que hay que quitar para quitar la pinza. Es este que está aquí y este que está acá, miren, este, ¿sí? Entonces quitamos de aquí. Quitamos de acá, aquí está este y este de acá que me falta aflojarlo, gente. Y una vez que ya esté flojo, sacamos la pinza, ¿sí? No vayan a presionar los frenos, los delanteros, no se les ocurra presionarlos porque van a cerrar la pinza. Ok, ahí está la pinza afuera, no presione nada. Y una vez que ya tengan la pinza afuera, ya sale la masa fácilmente, gente, fácilmente, sí.
Bien, voy a revisar el eje, aquí donde descansa. Se ve bien el eje, gente. Este eje se ve bien. Aquí tenemos otras piezas más que van dentro. Al parecer sí, está totalmente deshecho el rodamiento. Por eso se va a moler. Ahorita lo voy a enseñar en la mesa. Vamos a la mesa de trabajo para que les enseñe cómo está este asunto. Bien, mi gente, pues vamos a quitar estos rodamientos. Vamos a quitar, miren, primero, este es el primer empaque. A ver si no, lo podemos zafar con cuidado. Está muy pegado. Ya está muy dañado. De hecho, se alcanza aquí alcanza a distinguir. Creo que ya no existe ni el rodamiento, o sea, el valero. El valero está muy destruido. Bueno, este vendría siendo lo que es el sello. ¿Sí? Este es el sello. Esto aquí nada más. Como ven, tiene tierra. Esto se daña con el tiempo porque le va entrando agua, tierra. Ya no gira bien y cuando ya no giran bien, pues empiezan a romper. Voy a tratar de sacar primero este de acá. Y una vez sacando este, pues voy a sacar el otro golpeándolo. Es como si fuera un pequeño buje, un descanso. Ahí está el otro retén. Y pues aquí sí alcanzamos a apreciar el valero en buen estado. Porque, sí, miren, ahí se alcanza a apreciar, miren, ahí ya se ven las balinas adentro. Las balinas, esto no, pues no tendría que verse las balinas. Y de hecho ya no tiene ni balinas, le hacen falta balines. Por ahí pueden ver que ya le hace falta balines. El valero que está abajo simplemente lo voy a empujar con unos golpecitos en forma de cruz para sacarlo. Estoy batallando ahí haciéndole cruz. Cuando le puedo meter un dado. Le meto un dado. Ahí salió, gente, ya. Está todo despedazado. Y bueno, raza, vamos a cambiar ahora sí ya los valeros. Vamos a ponerlo todo nuevo. Así tiene que verse todo nuevecito. ¿Sí? Retenes y sus valeros. Aquí donde está nuestra masa vamos a poner todo. Pero les voy a explicar cómo va acomodado porque dentro trae como unos bujes y tienen pues su chiste todo. Les voy a enseñar aquí pues en la pantalla el manual del servicio, cómo va acomodado todo correctamente. Vamos a poner un poco de grasa para valeros, un poco nada más, es como para repeler solamente el agua en dado caso de que llegase a entrar, de que va a entrar, ¿sí? Más que nada la gente que le gusta meter mucho el cuatrimoto al agua. Ahora ponemos pues el retén más chico. Ahora colocamos esta pieza va aquí, miren. Aquí va esta piececita, ¿sí? Esta pieza va aquí. Antes de colocar la pieza vamos a ponerle un poco de grasa para valeros porque pues es metal, a lo que veo es metal, no es algo inoxidable y entonces el agua que entre aquí puede ir corroyendo fácilmente. Colocamos aquí así y al valero también le pueden poner un poco, nada más, un poco. Le toca el turno al valero más grande de ser acomodado.
Bien, pues ya una vez instalando el rodamiento, colocamos el nuevo retén. Lo más fácil son los retenes. Lo más difícil a veces son los valeros porque se quedan bien pegados, gente. Se quedan bien pegados. Ahí está ya todo puesto hacia adentro la pieza. Y quedan estas piececitas que se habían caído, bueno, ya estaban ahí bailando porque estaba todo roto. Esto va colocado pues ya al final, ¿no? Bueno, ya cuando se monta la masa. Vamos a instalarla de una vez. Bien, ahora vamos a poner la masa. Recuerden, aquí va una arandela. Aquí una arandela y este buje, esta pieza. Ok. Pueden poner un poco de grasa si quieren aquí para valeros. Al eje. Ahora colocamos nuestra masa. Y ahí está. Bien, ahora colocamos esta pieza que estaba faltante, que estaba allá. Esto va aquí así. Esto se coloca y entra dentro del retén, ¿sí? Aquí va a entrar dentro del retén, miren. Ahí. Ok. Ahí está dentro ya. Dentro del retén. Ahora, gente, ahora pasamos a colocar una arandela, ¿sí? Que está aquí. Esta arandela, recuerden, la quitamos al principio. Esto lo va aquí y ponemos la tuerca de seguridad para que no se salga pues la masa. Y buscamos el orificio. Buscamos el orificio donde va metida la arandela, ¿sí? Perdón, estas chavetas, como quieran llamarle. Ahora colocamos la pinza. Recuerden de no apretar el freno por nada del mundo. Colocamos la pinza, la atinamos ahí, la atinamos al precio y colocamos los dos tornillos que sujetan la pinza. Bien, pues colocamos este protector que va aquí y por último colocamos nuestra llanta con nuestro rin. Bien, amigos, pues vamos a colocar las nuevas tuercas, ¿sí? Las nuevas tuercas de la marca NACNC. Pero antes de colocar deben de quitar la punta, ¿sí? Que es vista. Colocamos aquí y vamos a apretar. Lo que me gusta de estas tuercas es que dan espacio para apretar y para quitar fácilmente, a diferencia de las originales que pues a veces batallan con el dado porque debe tener como que esa forma, miren, ¿sí? Como que más delgada en la punta, si no, no entraría, ¿sí? No entraría aquí. Y acá no, acá quedan de fuera y puedes apretar fácilmente. Una vez que hayas apretado ahí, que ya ha llegado hasta el límite, vas a colocar la punta, pero antes debes de colocar un Loctite. Yo compré este hace tiempo de la marca Wurt, así está un poco remendado ahí, pero bueno, ahí se alcanza a distinguir. Es el intermedio porque hay diferentes grados, ¿sí? El rojo creo que es más fuerte en esta marca. Entonces colocamos ahí una gota de Loctite para que se quede bien pegado nuestro capuchón, ¿sí? Esta tapita y no se caiga. Igual sirve para que no se caiga con la vibración o para que no nos vayan a robar ese taponcito, ¿sí? Ahora, bueno, les enseño del otro lado, que ya las puse aquí, solamente hice la demostración. Vamos a pasar al otro lado. Y bien, miren, pues aquí ya les enseño bien a detalle, mi gente, cómo se ven, miren. Esas tuerquitas bien bonitas, claro que sí. Y en esos rines se combinan muy bien. ¿Dónde comprar todo esto? ¿Dónde comprar el kit para cambiar los valeros y los retenes de la masa? Ahí lo voy a dejar en la descripción. También les voy a dejar donde compré esto. Ahí van a estar en la descripción todo, gente. Claro que sí. Pues eso sería todo. Ya no puse los demás, obviamente, pues nada más es para darle ahí para que ustedes vean. Y también miren, aquí les hago la demostración de que ya no se escucha. O sea, ya estoy moviendo ahí. Aquí estoy moviendo. Como ven, ya no se escucha y ya no se mueve. Ha quedado totalmente reparado. Sigue en el aire para que vean que todo ha quedado perfectamente, mi gente. Perfectamente quedado.
Y bueno amigos, yo me despido. Espero que les haya servido mucho este video. Recuerden dejar su valioso like, suscribirse y activar la campanita. También los invito de verdad a que se unan al Instagram del canal, que es este que está aquí, Javier.87. Nos estamos viendo más adelante con mejores videos, ya se la saben. Cuídense mucho, banda. Fuerte saludo. Chao.